hermanos y amigos, les habla el profesor Ramón Romero con otra entrega más de la palabra de Dios, tratando sobre nuestro compromiso con la humanidad y con Dios. Padre nuestro, tú estás en los cielos, venimos ante tu augusta presencia para agradecerte el día de actividad y la ocasión para predicar. Envuélvenos en el silencio de tu presencia y en la santidad de la comunión contigo. Bendice a todos los que participan directa o indirectamente de este estudio, ya sea por audio o por internet, que tu palabra llegue a todos con el gozo de Dios. Oración presentada a través de los méritos de Cristo. Amén. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino de 33 años, profesor de teología, llamado Martín Lutero, publicó una carta en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, dirigida a la iglesia de Roma. Esa carta desacredita las indulgencias que se dispensaba en esos días. Esa carta es conocida como las 95 tesis, publicada en latín, la cual dio comienzo a un debate teológico que desembocó en la Reforma Protestante y el nacimiento de varias tradiciones dentro del cristianismo: los anabaptistas, los luteranos y los presbiterianos. ¿Por qué Lutero publica en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis? Porque era el lugar donde se guardaban una gran colección de reliquias individuales más grandes de Europa, acumuladas por Federico III, que era príncipe de Sajonia. Pregunta usted, ¿cuáles eran esas reliquias? Las reliquias eran objetos que muchos católicos de la Edad Media consideraban santos por haber presuntamente pertenecido a un santo o de haber estado en contacto con un santo católico. De acuerdo a estas creencias de la indulgencia, la cual fue refrendada por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, era que las indulgencias otorgaban méritos al espectador, de manera que podía recibir absolución, es decir, libertad de culpa o de castigo por los pecados en el purgatorio. En el año 1509, el príncipe elector llegó a poseer alrededor de 5.005 piezas, incluyendo varios frascos, asómbrese, con la leche de la Virgen María. Y esas reliquias, más de 5.000, eran mantenidas en relicarios. Los relicarios eran recipientes artísticos hechos en plata labrada y dorada, que se exhibían una vez al año a los fieles católicos para que lo adoraran.
En ese año, cada devoto visitante que hizo una donación para el sustento de la iglesia del palacio recibía una indulgencia de 100 días por cada reliquia. Antes de 1520, la colección de reliquias del elector había aumentado de 5.000 a 19.000 reliquias, lo que permitía a los devotos cristianos que eran peregrinos donaran a la iglesia del palacio y en consecuencia recibir una indulgencia que reduciría su tiempo en el purgatorio por 1.9 millones de años. Eso usted lo encuentra en cualquier enciclopedia. Haciendo un paréntesis exponencial, el purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica, así como en la copta. Y el purgatorio no es un espacio físico, sino el estado del alma transitorio de purificación y expiación después de la muerte, donde las personas sin pecado mortal han cometido pecados leves, no graves, o si graves, ya perdonados en la vida, pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente. Entonces el purgatorio era un estado transitorio de la persona que moría sin una total purificación de su alma a penitenciar o para hacer penitencia en aquel lugar para poder entrar a la presencia de Dios. Debido a que todo aquel que entra al purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno, porque las plegarias por los muertos, según la teología católica, la celebración de las Eucaristías y las indulgencias que hacían, acortaban la permanencia del purgatorio y el alma en menos tiempo iba al cielo a vivir con Dios. Las penas que se sufren en el purgatorio son similares a las del infierno, pero no son eternas, y estas purifican a la persona, y en consecuencia el purgatorio es la purificación final de los muertos y su última etapa de la santificación para vivir en la presencia de Dios. Y uno de los máximos diferenciales del cristianismo frente a otras opciones religiosas es el perdón de los pecados en la vida mediante la absolución, gracias al sacramento de la confesión que reduce la permanencia en el purgatorio. Mientras más misas se hagan, menos dura el alma en pena en el purgatorio, según la teología católica. Entonces, las 95 tesis que clavó Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg era protestando por esas indulgencias, porque esas indulgencias o perdones se vendían, eran vendidas por parte de Juan Texel. Era un sacerdote de la orden de los hermanos predicadores dominicos que estaba comisionado por el arzobispo de Maguncia y por el Papa León X.
¿Cuál era el propósito de Texel, el que vendía las indulgencias? Desarrollar una campaña de recolección de fondos para financiar la renovación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y aunque el príncipe de Lutero, llamado Federico de Sajonia III, y el príncipe del territorio vecino, llamado Jorge el Barbudo, que también era duque de Sajonia, prohibieron la venta en sus dominios de feligreses de Lutero que viajaron para comprar las indulgencias o los perdones a cambio de hacer lo que uno quisiera. Cuando estos creyentes venían luego de la confesión en la Iglesia Católica, presentaban las indulgencias plenarias que habían comprado, demandando que ya no necesitaban arrepentirse de sus pecados, ya que ese documento prometía perdón para todos ellos y aún más. Hermanos, esto hizo con justa indignación de que el monje Martín Lutero clavara sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Ustedes saben que las puertas de las iglesias en esos días funcionaban tal como los modernos tabloides de anuncios. Y allí se publicaban en las puertas de las iglesias los anuncios relevantes para el conocimiento de los que asistían a aquel lugar. Entonces Martín Lutero redacta sus 95 tesis como soporte para un debate teológico, una disputa teológica que era muy común en aquella época. Entonces, concebidas esas 95 tesis, fue para discutir en un círculo restringido, selecto de teólogos, y su éxito sorprendió al mismo Lutero. Y entonces esas 95 tesis se imprimieron en gran cantidad y se difundieron por todas partes y tuvieron gran resonancia. Pero las autoridades religiosas vacilaron en condenar a Lutero, porque Lutero ya para esa época era muy famoso y él continuó discutiendo con teólogos partidarios de la doctrina de Roma. Por ejemplo, Johann Eck, en su famosa disputa de Leipzig de 1519. ¿Qué sucedió después? Las 95 tesis fueron finalmente condenadas definitivamente el 15 de junio de 1520, un año después, por la bula Exsurget Domini del Papa León X. ¿Qué pedía el Papa León X? Le pedía y le exigía a Lutero que se retractara de sus tesis. Pero ese monje alemán, muy famoso en toda Europa, rechazó esta exigencia públicamente en la Dieta de Worms en el año siguiente, es decir, el año 1521, y fue excomulgado ese año por el Papa León X. Así daba inicio simbólicamente a la Reforma Protestante. Desde mucho antes, como monje agustino y también como teólogo, Lutero se sentía indigno por la práctica de las penitencias. Ahora, ¿cómo diferenciar la contrición
el arrepentimiento sincero, el miedo al infierno. Esa era la inquietud que torturaba a Martín Lutero en un contexto en el que la fe se había mercantilizado al extremo mediante la venta de indulgencias que permitían a los vivos y a los muertos acortar el tiempo del purgatorio y ganar el cielo rápidamente. Lutero, en cambio, insistía en que somos salvos por gracia, y entonces ese bien texto conocido, mas el justo por la fe vivirá. Era el texto preferido de Martín Lutero para la gran reforma protestante del siglo XVI. Aunque al principio Lutero solo intentaba refutar a un charlatán papal que estaba ordeñando al rebaño de Lutero con la venta de indulgencias, el desafiante acto de Lutero se convirtió en la chispa que encendió la reforma protestante, y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Claro, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517 con la publicación de las 95 tesis de Lutero. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y las verdades contenidas en la santa palabra que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirles a millones de personas el gran mensaje de que somos salvos por la fe, no por las obras. Y hermanos, una de las razones de la publicación de las 95 tesis de Lutero era la grandiosa superstición que ha acompañado al uso de reliquias católicas. Y algunas de esas reliquias realmente eran falsas. Y parece difícil entender que en esa época de gran conocimiento todavía haya gente que creyera en las reliquias como algo poderoso para hacer milagros. Y mis hermanos, dentro de las reliquias más comunes de la Iglesia Católica están los supuestos pedazos de la cruz de Cristo. Y son tantos los pedazos que hay repartidos en el mundo entero que si se juntaran todos los pedazos se podría formar un gran bosque. La única explicación que se puede dar a tan obvia falsedad es que las piezas, según los teólogos católicos, las reliquias se multiplicaban naturalmente, como pasó con los peces y los panes que fueron bendecidos por Cristo. Entonces la cruz de Cristo, los pedazos se multiplicaron por todas partes del mundo. Hermanos, eso es nimiedad. Eso es un relajo. Nadie puede pretender que él en algo tan absurdo. Y hermanos, ¿saben ustedes que había en
en los miles de reliquias que la Iglesia Católica decía que eran auténticas, es decir, originales, ellos decían que tenían los clavos de la cruz. Todo el que sabe historia conoce que esos clavos se perdieron, igual que los clavos de todos los demás crucificados. Pero ellos aseveran que tienen los verdaderos clavos de la cruz de Cristo. Pero no solamente eso. Ellos dicen que tienen la esponja que fue puesta en la boca de Cristo. Señores, cuánta mentira. Ellos dicen que tienen el manto rojo que se le puso a Jesús por los soldados burlones aquella madrugada cuando era golpeado. Pero también aseveran tener la corona de espinas que usó Jesús. Además, dice que tienen la copa de la última cena. Y asómbrese, dicen los teólogos católicos, o decían, que tenían muestras del cabello de María, de la Virgen María. Lo grande del caso es que las muestras del cabello de la Virgen María, hay algunos trigueños, hay otros que son rubios, hay otros que son rojos y hay otros que son negros. Por fin, ¿de cuántas vírgenes eran esos cabellos? Porque yo no conozco una virgen con 4 tonos de cabello: rojo, negro, trigueño y rubio. Es imposible. Pero ellos dicen que es la reliquia auténtica de los cabellos de María, la Virgen. Pero no solamente eso, aseveran que ellos tienen las faldas que usaba María. No puede ser, porque ellos no se usaba falda en ese tiempo, se usaba túnica. Pero la mentira tiene los pies cortos. Pero no solamente eso, ellos dicen que tienen el anillo matrimonial con que se casó María, que tienen los zapatos de María, que tienen las ropas del bebé Jesús o del niño Jesús, que tienen las herramientas de la carpintería de José, que tienen una de las 30 piezas de plata con que vendieron al Señor. También tienen la bolsa vacía de Judas de las 30 piezas, pero conservan el lavamanos de Pilato. Ah, mis hermanos, cuánta candidez en muchas personas crédulas de cosas que no son ciertas. Pero ellos aseveran que tienen los huesos del burro en el cual Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos. Los huesos del burro, llamados reliquias. Todas estas cosas son reliquias. Pero también tienen el velo de María. Algunas de sus prendas, y asómbrese, ellos tienen una botella de la leche de la Virgen María, la madre de Jesús. También tienen piezas de roca que se venden como reliquias y como amuletos. Otra cosa, tienen como reliquia el cadáver entero de uno de los niños inocentes masacrados por Herodes el Grande. Y otra reliquia es que ellos conservan la paja
del pesebre donde nació Jesús. ¡Cuánta mentira! Pero la gente ignota, iba, adoraba y volvía a su casa con los perdones de las reliquias y de las indulgencias a sus casas. ¿Saben? En el año 750 de nuestra era, llegaron a Roma constantemente múltiples vagones cargados de esqueletos y cráneos. ¿Saben lo que hacían? Separaban esos esqueletos, los marcaban y eran vendidos por los papas como reliquias de santos. Y esta venta de cadáveres y de huesos se convirtió en un gran negocio, porque todo novio viajero que pasaba por Roma estaba ansioso para obtener reliquia. ¿Y cómo la conseguía? Por las noches los ladrones saqueaban las tumbas y fue tan grande la exhumación de cadáveres que tuvieron que mandar hombres armados para proteger las tumbas de las iglesias, ya que se llevaban esos huesos como si fueran reliquias de santos, siendo mentira. Y dijo Gregoria que Roma parecía un cementerio desmoronado en el cual la hiena aullaba y se peleaban mientras manos avaras desenterraban los cuerpos de los muertos para venderlos como reliquia de los santos. Por ejemplo, hay en la iglesia de Santa Práxedes una placa de mármol, la cual tiene una leyenda que dice que en el año 817 el Papa Pascual hizo sacar los cuerpos de 2.300 mártires de los cementerios de dicha iglesia. La iglesia de Colombo, en Francia, reclamaba poseer lo que se conocía como el santo prepucio. El prepucio es una pequeña porción de la piel que se desprende de los bebés cuando son circuncidados. Pues bien, la forma en que esta iglesia llamada Colombo llegó a obtener el supuesto prepucio de Jesús es un misterio. Dicen que los poderes del prepucio de Jesús eran sumamente proclamados, porque se creía que tenía el poder de transformar a las mujeres estériles en fértiles y proteger a las mujeres durante la concepción. Incluso Enrique V de Inglaterra creía en sus poderes de tal forma que cuando la reina Catalina iba a dar a luz a un heredero al trono británico, hizo arreglos para conseguir el famoso prepucio de Jesús, que era una reliquia codiciada por las mujeres estériles. Su esposa no tuvo complicación alguna y como consecuencia, en aprecio por la ayuda de la reliquia, el rey ordenó construir un santuario en Colombo para la protección del santo prepucio de Jesús. Esa historia se divulgó ampliamente y otras iglesias de diferentes áreas comenzaron a reclamar que tenían el prepucio de Jesús, tales como la iglesia de San Juan en Roma y la de Puy en Belay. Sin duda alguna, la mayoría de esas reliquias sagradas han sido demostradas como fraudes.
porque algunos de los huesos que en una época se afirmaba que eran huesos de santos y mártires han sido descubiertos como huesos de animales. Búsquelo en las enciclopedias que está ese material. En España, una catedral pretendía poseer parte, atención, wow, la ignorancia. En España, una catedral pretendía poseer la parte de un ala del ángel Gabriel cuando visitó a María. Son seres espirituales. ¿Cómo van a tener alas tangibles? Y dice que al ser examinada, se supo que no era más que una gran pluma de avestruz. Pero todavía la gente sigue creyendo las mentiras de esta iglesia. A pesar de tantas inconsistencias, ¿por qué atribuye el católico tanta importancia a las reliquias como las que he mencionado? Una de las razones es que se cree que al colocar una reliquia en una iglesia, en una capilla o en una catedral, se consagra el terreno y el edificio. En el séptimo concilio ecuménico de Nicea, en el año 787, prohibió a un obispo dedicar un edificio si no tenía presente una reliquia. El castigo por hacer lo contrario era su excomunión de la iglesia. Y tan extremada se hizo esa creencia en la Edad Media que algunas catedrales tenían miles de reliquias, como las mencionadas hace unos minutos. La iglesia del castillo de Wittenberg, donde Lutero publicó las 95 tesis, tenía, ¿sabe cuántas reliquias? De 5,000 subió a 19,000 reliquias santas. ¿De dónde proviene esa idea de que es necesaria una reliquia para consagrar un terreno o un edificio? Hermanos, el uso de reliquias es de origen pagano. Cuando Nimrod, el que aparece en Génesis 10, cuando Nimrod, que se consideraba el salvador de Babilonia, murió, su cuerpo fue despedazado, fue mutilado y sus huesos fueron esparcidos por todas partes. Mientras pasaba esto con Nimrod, se dice que luego resucitó convirtiéndose en el dios Sol y se enseñaba que habitaba en otro cuerpo diferente y que los miembros del viejo cuerpo habían sido dejados atrás. Hermanos, esa era la creencia pagana desde los principios del pecado. Hermanos, en las leyendas de la muerte del falso Nimrod se dice que su cuerpo fue destrozado, sus miembros enterrados en uno y en otro lado, y a través del tiempo se comenzó a creer el mito
de que en ciertos lugares estaba enterrada parte del cuerpo y ese sitio era consagrado. Ya entienden por qué la Iglesia Católica pide una reliquia para ser consagrado el sitio. Es un origen totalmente pagano. Y esas ideas se esparcieron por todas partes y pronto varios sitios en Egipto, por ejemplo, fueron considerados como sepultura del dios mártir. Y en Egipto abundan los sepulcros del dios mártir y muchos brazos y piernas y cadáveres eran proclamados como genuinos y se exhibían en los cementerios contrarios para que los adorasen los fieles egipcios. Así, las peregrinaciones a tales sitios sagrados vinieron a ser parte de la religión pagana. El verdadero cristiano no tiene que hacer peregrinaje a una tumba para adorar huesos, pues nuestro Salvador resucitó y vive para siempre, mientras su tumba está vacía en Jerusalén. Pero, a pesar de esto, el paganismo se había mezclado tanto con el catolicismo que durante la Edad Media una de las formas más populares de limpiarse de pecado era la de hacer una peregrinación al Santo Sepulcro en Jerusalén. No hay ningún fundamento en la Biblia que apruebe tales peregrinaciones a las tumbas de los santos, de los mártires, de los profetas, de los apóstoles. Y de hecho, la forma en que el Señor dispuso que el cuerpo de Moisés fuera enterrado por seres sobrenaturales en los valles de Moab, para que nadie supiese el sepulcro de Moisés hasta hoy, revela la oposición de Dios a la idea de las peregrinaciones o a la adoración de huesos. ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio con relación a Moisés en el capítulo 34 y el versículo 6? Nos dice: y enterrólo en el valle en tierra de Moab, enfrente del Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Hermanos, la influencia de Egipto, la tierra de la cual los hijos de Israel salieron, era conocida por la idolatría. Y como la tierra de Egipto era un sitio de muchas reliquias, la sabiduría divina hizo secreta la tumba de Moisés para que no fuera adorado ni fuera idolatrado después de la muerte. Años después, incluso la serpiente de bronce que hizo Moisés fue llamada Nehustán y fue adorada como una reliquia sagrada por los hijos de Israel, según lo leemos en Segundo de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4, que nos dice: y quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y le llamó por nombre Nehustán, es decir, Dios de bronce.
¿Cuál era el mandato de Moisés frente a la serpiente de bronce? Era mirarla, no adorarla. Hermanos, si practicaban tal idolatría con algo que Moisés había hecho, mayor idolatría hubieran practicado de haber poseído uno de los huesos de Moisés. Y si Jehová se airó de tal manera porque su gente daba honor a una reliquia en aquel tiempo, ciertamente que tal uso de reliquias hoy es desagradable a Jehová. Me sorprende que la gente va a los cementerios, especialmente el día de finados, para hablar con sus muertos. Eso se llama brujería en la Biblia. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. Hemos visto que muchas de las reliquias del catolicismo son fraudes y no son objetos originales que pretenden ser. Pero vamos a suponer que en realidad tuviéramos uno de los cabellos de la Virgen María, o que tuviéramos en la mano un hueso del apóstol Pablo, o el manto que usó Jesús. Pregunto, ¿le va a agradar a Dios establecer estos objetos como reliquias sagradas para adoración? Con el ejemplo de la serpiente de bronce de Moisés, no. Si no hay virtud en el verdadero cabello, o en el verdadero hueso de Pablo, o en el verdadero manto de Jesús, por lo tanto hay mucho menos virtud en un objeto fraudulento. Hermanos, eso eran las reliquias. Y la venta de reliquias, igual que la peregrinación a los lugares sagrados, se convirtió en un gran negocio para la iglesia apóstata durante la Edad Media. El Papa Bonifacio VII declaró el año 1300 como un año de jubileo y ofreció múltiples indulgencias a todo aquel que hicieran un viaje de peregrinación a la Catedral de San Pedro en ese año. Se estima que 2 millones de personas lo hicieron y depositaron tanto dinero en la supuesta tumba de Pedro que 2 sacerdotes estuvieron todo el día y la noche recogiendo dinero con una pala. ¿Qué le parece? Pregunto, ¿qué hizo el Papa Bonifacio VIII con ese dinero? La mayor parte fue usada para enriquecer a sus familiares, que eran los Gattani, quienes con el dinero compraron numerosos castillos y espléndidas haciendas en Latium. Y esta acción provocó un gran resentimiento por parte del pueblo romano.
Desde los días de la supuesta conversión de Constantino el Grande, la Iglesia Católica continuaba creciendo en riquezas a un paso acelerado. En la Edad Media, la Iglesia Católica poseía ciudades enteras, grandes porciones de tierra e inmensas riquezas. Si lo duda, pregunte cuánto tiene el Vaticano hoy. Una de las formas por las cuales tales riquezas se obtuvieron era a través de las propiedades y el dinero que la iglesia heredaba. Me explico. En aquellos días, muy pocas personas sabían escribir. Por consiguiente, un sacerdote era llamado para preparar los testamentos. Naturalmente, con un sacerdote escribiendo el testamento, podemos estar seguros de que la Iglesia Católica era siempre recordada. Y para asegurarse de la presencia de un sacerdote en el momento en que se hacía una escritura testamental, o para contar con su supervisión, el Papa Alejandro III decretó en el año 1170 que nadie podía hacer un testamento válido sin la presencia de un sacerdote. Y cualquier notario secular que escribiera un testamento sin esas condiciones era excomulgado. ¡Wow! Pero la gente se siente a gusto ahí, en esa iglesia, con el engaño, y el tiempo dirá. Frecuentemente, la última persona que estaba con el moribundo era el sacerdote, pues de acuerdo al dogma católico, el sacerdote debe dar los últimos ritos al que está muriendo, llamado el sacramento de la extrema unción. En esos momentos, si no antes, se entregaba al sacerdote grandes sumas de dinero por misas para que lo pasara ese muerto del purgatorio al cielo. Durante la Edad Media, conocida como la Edad Oscura, toda persona que nacía en las naciones católicas se le exigía que se hiciera miembro de la Iglesia Católica. Y no había nada de voluntario por ello. El que fuese nacido en una nación católica automáticamente era católico. De la misma forma como automáticamente somos ciudadanos del país donde nacemos. Hermanos, uno de los medios de enriquecimiento de la Iglesia Católica Romana es la venta de indulgencias, es decir, perdones de pecado. La idea de que una persona pueda comprar con dinero el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, no solo es contrario a la Biblia, sino que es contraria a toda sensatez teológica. Esa práctica es nada menos que una blasfemia contra la preciosa sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón de pecados. Uno de los desatinos de vender tales indulgencias
es que los que la vendían no vivían una vida mejor que aquellos pecadores a quienes se la vendían. Por el año 1450, Tomás Gascoigne, rector de la Universidad de Oxford, se quejó de los vendedores de indulgencias de aquellos tiempos y de los abusos que los acompañaban en esa práctica. Porque decía que los vendedores de indulgencias vagaban por la comarca y emitían cartas de perdón de pecados si por ella recibían como pago 2 peniques, algunas veces por un vaso de cerveza o por el uso de una prostituta o por algún placer carnal. Fue la venta de indulgencias y los abusos con que se acompañaban lo que provocó que Martín Lutero comenzara lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y saben, lo sucedido en esa reforma es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque con el fin de levantar fondos para la reconstrucción de la iglesia de San Pedro en Roma, en el Vaticano, el Papa hizo una campaña especial para vender indulgencias. Empleó a varios vendedores que ejercían fuerte presión para hacer sus ventas en los diferentes países enviados como vendedores. Y una persona elegida para vender indulgencias en Alemania fue Juan Texel. Había sido este hombre convicto por adulterio y conducta deshonesta en Innsbruck, en donde sus vicios casi le cuestan la vida. El emperador Maximiliano ordenó su muerte, pero el elector Federico consiguió que le perdonaran la vida. Y era conocido como un hombre de baja estatura, pero muy hábil y charlatán para levantar fondos, de manera que fue empleado por el Papa de turno. La siguiente descripción que voy a leer es el testimonio ocular de la entrada de Texel, el pedilón, al lugar, a una ciudad alemana. Escuchen cómo dice el testigo ocular de esta persona. Dice: cuando el vendedor de indulgencias se acercaba al pueblo, llevaba el documento oficial del Papa delante de él en un pendón de oro y terciopelo. Todos los sacerdotes y monjes, el concilio del pueblo, los rectores de colegios, sus estudiantes y todo hombre o mujer salían a recibirlo con estandartes, velas y cánticos, formando una gran procesión. Luego, con las campanas repicando y los órganos tocando, se le acompañaba hasta la puerta de la iglesia principal. Se colocaba una cruz roja en medio de la iglesia y se ponía allí el estandarte papal. Cualquiera podría imaginarse que se estaba recibiendo al mismo Dios. Al frente de la cruz se colocaba un gran baúl de hierro para recibir el dinero, y luego la gente era convencida de varias formas, ya sea por sermones, por himnos, por procesiones y por boletines
para que compraran indulgencias. Eso lo dijo un testigo ocular en Alemania. Así era como Texel entraba a las ciudades pidiendo y vendiendo indulgencias. Y Texel predicaba que las indulgencias eran el regalo más precioso de Dios. Y tan grande era su deseo de vender que declaró que por virtud de sus certificados de perdón, todo pecado que quisiera cometer el comprador de indulgencia, si así lo deseaba, le sería perdonado y que ni siquiera había necesidad de arrepentimiento. ¡Wow! Hermanos, esto es terrible. Se ha dicho que Texel llevaba consigo una pintura del diablo atormentando a las almas de los hombres en el purgatorio. Y saben, repetía frecuentemente las palabras que aparecían en la caja de dinero que él portaba. Decía esto: tan pronto como su dinero suena en el fondo de la caja, el alma atormentada en el purgatorio vuela. Tan pronto como su dinero canta, el alma del purgatorio salta. Por este motivo, el rico daba grandes contribuciones, grandes donativos, y el pobre campesino vendía todo lo que tenía para ayudar a sus deudos a salir del purgatorio o para pagar sus propios pecados. Hermanos, en aquellos días, las universidades medievales, aquellos que querían declarar ciertas opiniones, los ponían como tesis al público. Es decir, declaraban sus opiniones e invitaban al público a venir para discutirlas. Siguiendo esta costumbre, fue que Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre la puerta de la iglesia castillo de Wittenberg en Alemania. Y estas eran 95 declaraciones en contra de la venta de indulgencias, como la número 72, que hace una declaración contra la afirmación de Texel de que tan pronto como el alma cae, el alma salta del purgatorio. Abusos como estos se practicaban por todas partes por el Papa y la Iglesia Católica. Mis hermanos, Lutero, aunque todavía era un sacerdote de Roma, se opuso a la venta de tales indulgencias. Y cuando Texel se enteró de eso, su cara se enrojeció de ira y proclamó las maldiciones más horribles desde el púlpito e hizo que se hicieran fogatas en las plazas públicas y declaró que había recibido órdenes del Papa para quemar a todo hereje que tratara de oponerse a las altamente santas indulgencias. Sin embargo, la verdad triunfó y el abuso de la venta de las indulgencias y otros errores del papado fueron exhibidos a la luz de todo el mundo. Hermanos, esto es para que despertemos que nosotros existimos como iglesia para denunciar los errores del papado y para trazar bien la palabra de verdad, enseñando la doctrina de la Biblia como la única verdad axiomática que todo hombre necesita para pasar al cielo. El purgatorio no existe. Son inventos que no están ni en la Biblia ni en ningún otro libro
sagrado. Hermanos, el estudio por hoy se detiene. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos. ¿Por qué nosotros como iglesia existimos y qué debemos hacer frente a las denuncias del papado, de su supremacía que va a recuperar dentro de pronto en este planeta? Oremos. Padre nuestro, tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ayúdanos, Señor, a trazar bien la palabra de verdad. Despierta a los que duermen, a los que están en otras religiones, y enséñales el camino, la verdad y la vida que es Jesús, que no somos salvos por obra, sino salvos por la fe. Bendice y guárdanos en la paz de Dios, y mañana ayúdanos a continuar con este estudio. Oración que presentamos ante ti en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Mañana en la noche, si Dios lo permite, continuaremos este estudio. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.